Hola, ¿qué tal? En el video de hoy les quiero presentar una potente herramienta virtual, diría casi indispensable para la enseñanza de las ciencias en tiempo de pandemia. Y por qué no, su utilización progresiva e implementación en las aulas para lograr definitivamente el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas. El uso de las herramientas virtuales como simuladores y laboratorios virtuales tienen como ventajas sobresalientes trabajar en un ambiente de enseñanza e investigación protegido y seguro, realizar con los estudiantes un trabajo tanto individual como grupal y colaborativo, ofrecer a los estudiantes prácticas que por su costo no tendrían acceso a todos los colegios, poder reproducir los experimentos un número elevado de veces, extender el concepto de laboratorio al aula de clase a través del uso de una computadora e inclusive al domicilio de cada estudiante, ofrecer al estudiante una serie de elementos adicionales como bloc de notas, calculadoras científicas y otros, no generar ningún tipo de desechos ni contaminantes, contribuyendo de esta forma a no contaminar el ambiente. En este video quiero presentarles el software Cloud Labs Virtual STEAM. STEAM es acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics, o en español de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, respectivamente. El término STEAM agrupó durante muchos años las 4 mayores áreas de conocimiento propias de la ingeniería y de la ciencia. En otras palabras, decir STEAM es decir integración de áreas fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, este software no solo es un laboratorio virtual, sino que su visión STEAM lo transforma en unidades didácticas muy bien pensadas, donde el alumno se acerca al conocimiento de distintos contenidos a partir de la lectura, acompañada de audios, la observación de videos, actividades integradas, etc. Todas estas actividades están contextualizadas y le dan un sentido al aprendizaje del alumno. Bien, sin más preámbulos, vamos a ver un ejemplo de su uso del laboratorio de química. Aquí estamos en una zona del laboratorio donde podemos llevar adelante distintas experiencias relacionadas con métodos de separación de fases y métodos de fraccionamiento. Aquí abajo, al pie, lo que vemos son distintos materiales que podemos reconocer y que nos permiten de las distintas prácticas que acabo de nombrar, ¿no? Por ejemplo, a través de utilizando un balón común y un refrigerante, poder utilizar para hacer una destilación simple. Tenemos papel de filtro, un embudo para hacer una filtración, separar sólidos, una ampolla de decantación para realizar aquí una decantación líquido-líquido, una cápsula de porcelana, un trípode que me va a permitir calentar y hacer una calcinación, y también aquí a la derecha abajo materiales para hacer, además de un balón y una columna y un refrigerante, poder hacer una destilación fraccionada. Cada una de las secciones del laboratorio que nos permite llevar adelante distintas prácticas tienen un botón aquí a la izquierda arriba que me da una información inicial o instrucciones acerca de qué es lo que se pretende llevar adelante en ese laboratorio. Acá en el caso particular explica cuántas prácticas se van a llevar adelante y cuáles son los materiales que uno dispone. Cuando uno se sitúa sobre cada uno de estos grupos de materiales que se encuentran en la parte inferior, nos va a llevar a una determinada experiencia. Por ejemplo, vamos a señalar aquí abajo el embudo y entonces nos va a llevar a un proceso de filtración. Fíjense que yo decía en la presentación que todas las simulaciones están contextualizadas, ¿no? Entonces, fíjense que acá en esta introducción se va a utilizar una filtración para resolver un problema concreto.
Dice, en un proyecto que busca ampliar la disponibilidad de agua potable para su ciudad, se está estudiando una nueva cuenca hídrica. Como parte del estudio, es esencial determinar el porcentaje de sólidos que dicha cuenca tiene. Se han tomado 2 muestras de diferentes partes de la cuenca para que usted analice y determine el porcentaje de sólido en cada una de ellas. Es decir, se contextualiza, supónganse que yo estoy frente a un río y entonces quiero determinar la cantidad de sólidos que están dispersos. Lo que tengo que hacer es tomar distintas muestras, filtrar y determinar la cantidad de sólido filtrado. Esa es básicamente el contexto de este trabajo que tengo que llevar adelante, ¿no? Bien, aquí entonces estamos en una nueva zona del laboratorio donde tengo todos los elementos para llevar a cabo mi práctica de filtración. Y aquí tengo en este estante las 2 muestras que tengo que filtrar y determinar el porcentaje de sólidos que tengo. A la izquierda de la pantalla vemos, de arriba hacia abajo, tenemos un botón de información, ¿sí?, que nuevamente me plantea la problemática que se quiere resolver. Tenemos un botón donde nos va indicando, además de los materiales que tengo que reconocer, que ahora lo vamos a hacer, también el procedimiento, cómo se lleva a cabo la práctica, y además una ayuda, si es necesario, de las ecuaciones que puedo utilizar para expresar, en este caso, lo que me está pidiendo, el porcentaje de sólidos en la muestra de agua. Aquí abajo, después del botón de información, tengo ese lápiz donde en realidad tengo ahí el registro de datos que voy a tener que informar. Esto normalmente, digamos, trabajando con un docente y un grupo de alumnos, lo que este registro de datos, una vez que uno reporta aquí abajo con el botón de reporte, le va a llegar al docente la actividad confirmada. Tengo un botón de verificar, esto me va a permitir que si yo hago la práctica, completo los datos que obtuve de la misma, con los cálculos establecidos, puedo utilizar esta tecla de verificar para ver si realmente los datos son correctos. Si son correctos, puedo directamente reportarlo y lo manda para la corrección del docente. En caso de que no sean correctos, me indica cuáles de esos datos no son acertados y me permite volver a hacer nuevamente la práctica para volver a establecer un nuevo registro de datos. Aquí abajo tengo un botón que me permite limpiar todo el laboratorio y volver a empezar con una nueva práctica. Aquí tengo aquí abajo con esta tecla una tecla de ayuda donde me va indicando cuál es la utilización de cada uno de los materiales que voy a utilizar y de todas las teclas que están a la izquierda de esa pantalla. También tengo un bloc de notas con algunas preguntas orientadoras que yo puedo ir completando. Por ejemplo, acá me dice qué otras mezclas sólido-líquidas se pueden encontrar en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podemos responder agua y arena, ¿sí? Y bueno, explayarme en los ejemplos, y esto me va a quedar guardado en mi cuaderno de laboratorio. Todo lo que yo vaya anotando como respuestas a estas cuestiones que se van planteando, me va a quedar dentro del sistema guardado en mi cuaderno. Y aquí también tenemos una calculadora, porque muchos de como en este práctico vamos a hacer, en muchas experiencias, las respuestas hay que hacer algún cálculo correspondiente, con lo cual tengo incorporada dentro del laboratorio una calculadora para poder utilizar. Bien, vamos directamente a hacer la práctica y vamos a ver de qué se trata. Primero también vamos a reconocer los materiales. Les decía, aquí tengo las 2 muestras que voy a utilizar para la filtración, las 2 muestras de agua que son las muestras del problema planteado. Un embudo, tengo aquí abajo un vidriorreloj, un Erlenmeyer, una pinza, un papel de filtro, una balanza, un pie universal, ¿sí?, un aro Bunsen para sujetar mi embudo. Y aquí también tengo una estufa de secado. Vamos a continuación a ver cómo utilizamos. Básicamente para preparar
mi sistema de filtración, necesito mi embudo, lo voy a tomar con el mouse, ¿sí? Y lo voy a colocar dentro del aro Bunsen. Este sistema me permite que si yo estoy trabajando también con una tablet, yo pueda tomar también los elementos directamente con los dedos. Voy a tomar ahora para colocar dentro del embudo el papel de filtro correspondiente. Me dice aquí que doble el papel de filtro. Haciendo clic, yo voy a lograr doblar el papel de filtro y colocarlo dentro del embudo. Para recoger el filtrado necesito un recipiente que lo voy a colocar debajo del embudo. En este caso es un Erlenmeyer. Y voy a tomar una de las muestras, la número 1, y la voy a llevar para su filtración. Directamente, les decía, o con el dedo o con mi mouse, lo llevo hasta encima de del papel de filtro y lo voy a lograr volcar. Una vez filtrado mi muestra número 1, lo que voy a hacer es tomar el vidrio reloj y lo voy a llevar a mi balanza, ¿sí? Haciendo clic en la zona de la balanza, me amplía el sistema y lo que puedo hacer es lograr determinar el peso. Tengo aquí para ir agregando de a 10 gramos, 10, 20 o de a 100 gramos. ¿Sí? Vamos a agregar 10 gramos, vemos que el fiel baja, lo que tenemos que hacer es hacer coincidir los dos triángulos, ¿sí? Y esto, bueno, lo voy a poder observar cuando esos dos triángulos queden en verde, ¿sí? Voy a agregar 10 gramos más, observo ahí que el fiel de la balanza pasa el nivel horizontal, entonces voy a volver a 10 y voy a ir agregando aquí abajo de a 1 gramo, 11, y ahí logré entonces la masa de el vidrio reloj. Fíjense que como datos también interesantes acá a la derecha tenemos datos que se van marcando solos. Por ejemplo, para la mezcla 1 me dice que el volumen de mezcla a filtrar es de 250 mililitros. Es decir, lo que yo pasé desde el matraz 1 al filtrado, ¿no? Esto es importante porque ese dato lo necesito luego para los cálculos posteriores. Volumen del líquido en el matraz Erlenmeyer, bueno, este dato no me va a interesar, pero sí me está diciendo qué cantidad de líquido se ha filtrado. Aquí abajo en el Erlenmeyer se ha recogido. Y fíjense que yo acabo de pesar el vidrio reloj y ya me queda acá registrada su masa. ¿Sí? Todavía no tengo la masa de sólido seco. Vamos a ver cómo lo determino. Bueno, una vez que pesé el vidrio reloj, lo que tengo que hacer ahora es pesar el vidrio reloj junto con el sólido filtrado. Para eso tomo la pinza que está en la alacena y voy con la pinza a sujetar mi papel de filtro que contiene el filtrado. Lo coloco arriba del vidrio reloj y vuelvo a determinar la masa. Recuerden que para hacerlo tengo que hacer un doble clic sobre la balanza y esto me permite ampliar la zona de trabajo. Voy a agregar 10 gramos, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Lo que observamos ahí, todavía el fiel no ha pasado la horizontal, por lo tanto voy a volver a llegar a 0 y voy a agregar desde aquí en el medio de a 100 gramos, ¿sí? 100, 200, veo ahí entonces que me pasé, vuelvo a 100 y entonces empiezo a agregar de a gramos, de 1 en 1. Entonces tengo 100 más 1, 101, 102, 103, 4, 5, 6, voy agregando de a 1, 7, 8, 9, 110, no logré pasar, entonces voy a sumar aquí, tal vez tendría que haber probado directamente, 10, 20, tendría que haberlo probado, 30, y vemos ahí que nos hemos pasado. Entonces agregamos nuevamente de a 1,
Y ahí tenemos entonces 100 más 10 más 4. 114 gramos es la masa que tiene mi vidrio reloj junto con papel de filtro y el precipitado. Bien, ahora lo que tengo que hacer es llevar este sólido, ¿sí? Y colocarlo dentro de la estufa para su secado y volver a determinar la masa de ese sólido seco. Deposito momentáneamente mi vidrio reloj en la mesada y haciendo clic sobre la puerta, la estufa se abre, coloco el sólido y cierro nuevamente mi estufa. Entonces aparece aquí un termómetro. Vamos a observar que lentamente la temperatura del horno va a ir subiendo hasta llegar a una temperatura que es suficiente para secar ese sólido. Entonces, cuando la temperatura llega a 60 grados, aproximadamente 50 grados, perdón, ya es suficiente como para poder determinar la masa del sólido seco. Esto me está indicando el termómetro que ya no asciende su temperatura. Vuelvo a hacer clic entonces en la puerta de la estufa y vuelvo a buscar mi pinza. Tomo nuevamente mi sólido seco ahora y vuelvo a determinar su masa. Clic en la balanza. Recordemos que antes teníamos 114 gramos cuando estaba húmedo. Pruebo entonces directamente con 100. Nos va a faltar un poco más. 110. 111. Y ahí entonces tenemos la masa del vidrio reloj. ¿Sí? La masa del vidrio reloj más la masa del papel de filtro con el sólido filtrado. Bien, entonces la masa de sólido seco, fíjense que acá me aparece directamente el cálculo de 100 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos masa del vidrio reloj 11 y ahora acabamos de pesar junto con el papel de filtro seco y el sólido era 111, con lo cual la diferencia nos da la masa de sólido seco. Con todos estos datos, les decía entonces, vamos y comenzamos a completar nuestros datos. Inclusive para el porcentaje del sólido debemos hacer una regla de 3 simples y vuelvo a repetir de esta manera la misma experiencia para la solución B. Bien, esta es la experiencia de filtración. Esto es solamente una de las determinaciones que se pueden hacer a partir de los métodos de separación de fases y de fraccionamiento. Los invito próximamente a ver otros videos donde utilizamos otra técnica para hacer determinaciones similares.